Claro que te voy a contar, mi amorcito. Y te voy a contar cantando. Ay, ¿cómo fue? ¿Qué? Hola, buenas noches. Hola Juan, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto verlos. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, hermano, muy bien. Ah, bueno. Aquí, por ahí se vio la pancita. Ah, sí. Qué chévere. Sí, sí, sí. Qué bacán, un saludo. Bueno, y saludos. Hola. No, déjala, eso no pasa nada. Y esperemos unos minuticos y damos Listo. inicio. Bebita. Un saludo a Amparo, a don Alberto, a Daniel. Un gusto verlos. Buenas noches. Buenas noches, señor Amparo. Un gusto verla. Bienvenida al espacio. Gracias. Esperemos unos minuticos y damos inicio.
Voy a intentar estar más pendiente del chat, porque la vez pasada creo que lo descuidé un poco. Cuestión de aprender un poco. Entonces Daniel hizo unos aportes interesantes, pero en medio de la confusión se me pasaron. Entonces estaré más atento del texto hoy. Ahí ¿están pudiendo ver la presentación? Hola. Sí, señora, ahí se ve. Ah, bueno. Sí, sí, se ve. Listo. Un segundito. Listo, perfecto. 3 minuticos más y vamos comiendo. Un saludo a Andrea, bienvenida. A María Mojica, muy bienvenidos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Buenas noches. Mucho gusto, Andrea. Que disfruten mucho el espacio. ¿Quién sabe si sirve el micrófono? Ah, ok. Bueno, que aquí ya tienes el micrófono. Esa que era africana. Todas las Ok. ¿Y no está Jonathan hoy, Juan? Está en una reunión, pero ahorita viene. Ya debe estar por terminar otra reunión. Bueno. Ella está Julián juicioso como siempre. Sí, atentos. Julián. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Julián. Gracias por venir. Gracias a todos por seguir construyendo este espacio que está cada vez más motivante. Me parece muy bonito lo que estamos logrando aquí. Gracias a ustedes que lo hacen posible. Bueno, comencemos entonces, mis queridos amigos y compañeros de viaje. Para seguir con los temas que hemos venido pensando, entonces no vimos nada más pertinente que hoy tomar al buen Borges, ya que estuvimos viendo cositas de la cábala, de la palabra, de la creación, del lenguaje,
Entonces, pues él se nos ha venido cruzando en el camino mucho y creo que entonces esta sesión va a ser muy pertinente para abordarlo, ya que también está dentro de los afectos de muchos de nosotros este interesante escritor. Entonces, para darle la bienvenida a este gran autor, quisiera leer algo que invita a esta forma de construcción de pensamiento y de conocimiento que estamos logrando aquí. Nuestra vida, como estos diálogos y como todas las cosas, ha sido prefijada. También los temas a los que nos hemos acercado. Con el correr de conversación he advertido que el diálogo es un género literario, una forma indirecta de escribir. El deber de todas las cosas es ser una felicidad. Si no son una felicidad, son inútiles y perjudiciales. A esta altura de mi vida siento estos diálogos como una felicidad. Las polémicas son inútiles. Estar de antemano de un lado o del otro es un error. Sobre todo si se oye la conversación como una polémica, si se la ve como un juego en el cual alguien gana o pierde. El diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de uno o de la boca del otro. Yo he tratado de pensar al conversar que es indiferente que yo tenga la razón o que la tenga usted. Lo importante es llegar a una conclusión. ¿Y de qué lado de la mesa llega eso? ¿O de qué boca? ¿O de qué rostro? ¿O de qué nombre? Es lo de menos. Entonces, con estas cálidas palabras de él, les doy la bienvenida, invitándolos precisamente a que este espacio sea de todos, ¿sí? No quiero estar acá como en una posición distante, sino que precisamente lo que más me ha gustado es que es una construcción que estamos haciendo colectivamente, ¿no? Y qué mejor, pues no es fortuita, digamos, este texto, solamente en cuanto a esta calidez, en tanto de la construcción del pensamiento, sino que Borges tenía en su conciencia de construcción esta cuestión de la colectividad, ¿no? Fabio Jurado, un crítico literario de aquí de Colombia, hablaba que la literatura se asienta sobre otra literatura, ¿no? Esto que a Isaac Newton decía que a él le preguntaron que cómo había llegado a ver tan lejos, cómo había llegado tan lejos, y él dijo que se había parado sobre hombros de gigantes. Entonces, Borges creía en esta idea de la colectividad, de la antropofagia literaria, hablando de Fabio Jurado, y es como de la literatura que se alimenta de otra literatura y otra literatura, ¿no? Como se ha pensado mucho, digamos, a Shakespeare, ¿no? Que retomaba mucho como algunas tradiciones muy antiguas, ¿no? Y él las reescribía en su lenguaje y le daba una nueva connotación y una nueva vertiente. Entonces, creo que este texto tiene esa intención de invitación a que todos construyamos conocimiento, que este sea un espacio en el cual todos seamos activos, todos seamos partícipes, y por otro lado, como empezar a tomar esta idea de Borges de la antropofagia literaria, que es muy interesante. Este hombre que se asentaba una y otra vez sobre otros textos, y paradójicamente muy ajeno a lo que es su esposa actual, ¿no? Lo digo porque hace poco fue muy controversial que un escritor, si no estoy mal español, hizo una versión del Aleph, que se llamó Aleph aumentado. Y esto me parece una idea muy interesante porque es lo más borgiano posible. O sea, fue como retomar el Aleph y reescribirlo aumentado. Y lo que ocasionó fue que María Kodama le metiera una demanda como de $125,000. O sea, María Kodama hizo lo más anti-borgiano posible con alguien que era lo más borgiano posible. Pero no, olvidemos, eso era como a manera de anécdota, pero solamente para adentrarnos en esta idea de la antropofagia literaria, que me parece bastante interesante. Un momento. Alguien me preguntaba que de dónde proviene ese texto. Ese texto es de unos diálogos, unas conversaciones. Recordemos que, digamos que la figura de Borges fue tan importante que fue consignada, sus conferencias fueron consignadas, ¿no? Digamos,
un bello texto como Las 7 noches, que fueron 7 conferencias, una, digamos, dedicada a la cábala, otra dedicada a la pesadilla, a la Divina Comedia, al sueño, a la poesía. Fueron recopiladas en textos, eso que ha pasado, digamos, también con Foucault, ¿no? Con Eco, que como que son figuras tan importantes que en lo conversacional, pues son retomadas para guardar en memoria, ¿no? Entonces, para contestar esto que me pregunta Julián. Bueno, ¿alguien quisiera señalar algo frente a lo que vimos ahí? Entonces, bueno, empecemos con la presentación. ¿Saben bien? ¿Ven ahí todo? Sí, sí, sí. Listo. Entonces empecemos, pues digamos que yo voy a señalar algunos puntos que yo he encontrado desde mi lectura muy particular de la obra de Borges, más enfocado a esta idea de la creación, del lenguaje, de la devoción en la palabra, que ha sido como los temas que nos han atañido a nuestras 2 primeras sesiones, ¿no? Para eso, pues, hay unos textos que me parecieron muy pertinentes. Uno fue el Libro de Arena, ¿no? Pero antes quisiera contarles sobre este precedente que es totalmente fundamental, que es el arte poética de Vicente Huidobro, ¿no? Vicente Huidobro estaba circunscrito en una vanguardia literaria que se llamó el creacionismo, ¿no? Y me parece que esta arte poética, normalmente las artes poéticas son textos en los que se circunscribe la forma de creación de la propia obra, ¿no? Como todos estos temas estéticos y literarios que atañen a la creación de la obra. Entonces me parece que este poema resume muy bien como estos principios y estas máximas del creacionismo, que como repito, pertenecieron al poeta chileno Vicente Huidobro. Entonces dice, arte poética. ¿Alguien quisiera leerlo? ¿Alguien quisiera? No. Arte poética. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como relevos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El rigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. ¿Por qué cantad la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Cosa más hermosa. El creacionismo está subvirtiendo los valores de la tradición del romanticismo y está sirviéndose de una metáfora bíblica que es en la que Dios le ordena al demonio, a Lucifer, que le sirva. Y él, como muestra de rechazo, pronuncia las palabras non serviam, no serviré. Esta es una metáfora que utilizó Huidobro para expresarse en contra del romanticismo, en esa idea de salir a la naturaleza y plasmar la naturaleza e imitar la naturaleza. Entonces él desafió esos estándares y quiso darle un nuevo giro al lenguaje. Estamos pensando también que en esta época estaban en boga diferentes vanguardias literarias y cinematográficas también, porque recordamos que el cine nació en 1895, el 25 de diciembre de 1895. Entonces aquí hay una tradición de aproximadamente 25 años de desarrollo cinematográfico, desarrollo literario que se venía gestando a la par, ¿no? Digamos que es como consecuencia también de esto de rechazar el romanticismo y el impresionismo, digamos, el impresionismo en esta idea de salir a la naturaleza y representar, digamos, fielmente, porque la fotografía cambió esos parámetros, ¿no? Ya el pintor o el artista no tenía que salir a hacer
una reproducción exacta de la naturaleza porque ya la técnica había llegado a esos estándares artísticos, ¿no? De reproducción fiel de la naturaleza con la fotografía. Entonces, en esa medida, el artista se empezó a preocupar por dar nuevos giros conceptuales y dar pie a unas búsquedas diferentes en sus ámbitos artísticos. Entonces, digamos que aquí vemos presente esta idea y me parece que lo resume maravillosamente en este poema cuando dice: el poeta es un pequeño Dios. La idea es absolutamente clave, porque si bien lo podemos ver como en esta primera sesión, recuerdan lo de la cábala, lo de el hombre que levanta del barro al golem y le otorga vida mediante el conocimiento de una palabra, del lenguaje, tiene el poder de conocer el nombre oculto de Dios y confiere a esta figura la vida. Entonces, aquí estamos viendo cómo se está jugando esa idea de que el creador es un pequeño Dios, ¿no? Y si ustedes han leído Las Ruinas Circulares, vemos que ahí está absolutamente presente esta idea, ¿no? Del demiurgo, del pequeño, del ser que mediante algún tipo de gesta creacional puede otorgar vida. Digamos, como dato curioso, la palabra creación, digamos, en un ámbito teológico, está vedada a Dios. Es decir, que solamente Dios es el que puede crear, ¿no? Entonces, es muy interesante aquí cómo el artista también asume esa posición de creador, ¿no? Y eso nos hace ver que podemos otorgarle un valor diferente a la palabra creación, ¿no? Es como lo que yo les he venido queriendo resaltar desde mi punto de vista de sacralizar, no visto como es ámbito religioso, sino más bien devocional, las palabras mismas, ¿no? Digamos, crear como un acto de fervor, como el hecho de que la obra realmente tiene tanto de nosotros mismos que es un acto poético puro, ¿no? Entonces ahí está esta cuestión de la creación. ¿Alguien quisiera señalar algo? Pues a mí de golpe me gustaría ahí como compartir también como una reflexión similar dentro de otro estudio y como otro tipo de investigación que me parece que se mezcla completamente con lo que decías y tiene que ver mucho con todas las creencias afrocubanas. Digamos que visto como desde el punto de vista del cuerpo literario de ellos y de las creencias como tal, me parece muy al lugar lo que dices, lo que nos compartes, en el sentido de que incluso dentro de estas creencias, digamos que el centro de todo está en pensar en que el ser humano tiene la posibilidad de darle ánima a las cosas, a una piedra, a un caracol, ¿no? A una cantidad de cosas. Esto también se mezcla mucho, obviamente, pues como con las prácticas religiosas indígenas, pero donde las cosas adquieren vida. Y adquieren vidas justamente a través de la palabra, que es la palabra la que permite el rito y es la palabra la que permite que nazcan las cosas a partir del hombre. Y eso me parece también, pues ahí entiendo como esa conexión de poética o de poesía y del pequeño Dios a través incluso como de esta mirada un poco más, sí, pues no sé si religiosa, pero que hay un punto donde se están mezclando completamente. Claro, claro, y digamos, vemos que no solo esta idea del ser creado del barro, de un material, viene solamente de este tipo de culturas o de la tradición judeocristiana, ¿no? Digamos, en el Popol Vuh, el hombre está hecho de maíz, ¿verdad? En nuestra tradición, digamos, indígena también es como un elemento muy similar, como que en todas hay como ese vaso comunicante de la creación como desde de una materia amorfa a la que se le confiere la palabra, ¿no? O el aliento que puede ser visto también desde la palabra. Entonces vemos como la palabra como un acto fundacional, ¿no? Un acto de creación ritual que otorga absolutamente vida. Y eso me parece interesantísimo, ¿no? Que pensemos la palabra como vida. Sí, excelente esa idea, Julia. Bueno, entonces tenemos entonces, bueno, esta arte poética que es imprescindible citarla porque marca como uno de los principales referentes y antecedentes de
lo que se convertiría para Borges en su manifestación artística, que sería el ultraísmo, ¿no? Aquí con Huidobro estamos hablando del creacionismo y Borges también entonces retoma muchos de estos elementos y muy deleitado de una corriente fundada por un español llamado Rafael Cansino Assens, entonces decide empezar a difundir en Argentina esto que se llamó el ultraísmo. Por supuesto, pues digamos que siendo muy libre, ¿no? En su forma de creación, porque si bien, digamos, esto está muy presente aquí, esta idea del poeta como un pequeño dios, del demiurgo, esta idea que me parece fabulosa, de por qué cantáis la rosa, o poetas, hacedla florecer en el poema, haciendo pensar que como que la obra tiene una vida propia, como una organicidad que de alguna manera la hace independiente de todo y que le confiere vida propia, ¿sí? Comienza a pensar como la obra de arte como algo vivo. Él, digamos que tiene muchas otras preocupaciones, ¿no? Digamos, él también habla mucho de un lenguaje muy común, muy coloquial, hablando de peleas de dagas y de cuchillos con los gauchos, ¿no? En fin, o sea, no solamente su obra se remite a este principio, pero digamos que me parece que para mí, las cosas más interesantes las encontramos como con esta idea, ¿no? Esta idea del poeta es un pequeño dios, como siempre vamos a estar me recuerda esta estos mundos, ¿sí? estos mundos, estas interconexiones fantásticas, ahí donde todo detalle está bien hilado, donde los tiempos nos encontramos. Eso para mí es las ruinas circulares, ¿no? Ahí hay como la idea del hombre que sueña y construye este mundo. ¿Se acuerdan de este personaje del arquitecta? De ahí del origen. Uf, cómo logra construir esos laberintos y todo a partir del imaginario de su mente. Uy, una cosa hermosísima esa película. Un director bastante... Juan Carlos, yo quisiera hacer una anotación. Claro. Bueno, pues yo he leído a Borges, la verdad a profundidad no, pero he podido leerlo desde su poesía, que es maravillosa, y los cuentos. Hay unos interesantes en el Aleph, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama La Casa de Asterión, que Borges también le hace como, o bueno, yo he visto que en varios cuentos de Borges se le hace como un cambio de perspectiva, ¿no? Que juega como con el cambio desde el punto de vista, en este caso del Minotauro, que es considerado, digamos, una bestia, ¿no? Devora hombres y esto. Y él le da como ese vuelco a contar como una historia desde la perspectiva del Minotauro como un ser atormentado. Y eso, digamos que en Borges lo he podido ver en otro cuento también, cuando habla de Martín Fierro. En este momento no me acuerdo muy bien cómo se llama ese cuento, pero él está hablando de Martín Fierro y pues digamos que Borges creo que usa todos los lenguajes posibles. El lenguaje poético, lleva mucho la parte metafísica a lo literario. Entonces, digamos que es muy bueno hablar de él y reconocer que dentro de su obra hay muchísimos matices que vale la pena estudiar más allá. Por ejemplo, el cuento que nos recomendaste hoy de la máscara, el espejo y la máscara. Entonces, pues este cuento trata de un rey, creo que es la batalla no me acuerdo, Cranford, algo así. Sí, un rey noruego. Ajá. Sí, un rey, no, es un rey irlandés y creo que le gana a los noruegos. Uh-huh. Me parece que es así. Y él, pues, habla con un poeta y le dice que dentro de un poema, o sea, resalte o narre la victoria, para que no quede, pues, esa victoria olvidada. Y el poeta, pues, efectivamente hace un primer poema. Y en ese poema, pues, el rey, pues, queda satisfecho, pero siempre queda faltando algo. Y le regala un
le regala el espejo. Entonces, digamos que el espejo dentro de ese cuento viene representando un poco el mimetismo del lenguaje. Pues para los griegos el espejo era como un mimetismo. Entonces, un primer reflejo de esa batalla, por ejemplo. Entonces, digamos, en ese momento el espejo refleja eso, como ese mimetismo en el lenguaje. Al año vuelve el poeta con un segundo poema, y en este caso, pues, el rey le da la máscara. Entonces, la máscara también, refiriéndose a los griegos, la máscara se la ponían pues un solo actor, para representarse en diferentes situaciones, pero pues era el mismo actor. Y en ese poema que hizo, el segundo poema que hizo el poeta, pues se refirió, pero desde el punto de vista del rey. O sea, ya lo tomó a él como eje del poema. Y el tercero no lo entendí muy bien porque pasa otro año y vuelve el poeta, pero únicamente lleva un poema de una sola línea. Y el regalo que le da el rey al poeta es una daga. Entonces, pues la daga, no sé si simbolice como la muerte y la destrucción. O sea, no sé, la interpretación podría ser que se llegó al fondo, a la epísteme de las cosas, y que ya el hombre trascendió los límites del lenguaje y ya no hay nada más para allá. No sé qué interpretación de pronto le puedas dar a ese final. Bueno, me entusiasma mucho tus aportes, claro. Para mí fue que pudo ver a la belleza frente a frente. Y eso es algo vedado a los hombres, porque el rey también enloquece, como que le transmite toda esta cualidad de belleza, pero también es una maldición, ¿no? A mí me hace recordar una idea que desarrolla muy espléndidamente Yukio Mishima en un libro que se llama El Pabellón de Oro. En ella es la historia de un monje budista que ve un templo budista y dice que es la cosa más absolutamente hermosa que ha visto durante toda su vida, que no hay nada que le pueda igualar en belleza a esa visión. Pero lamentablemente es tan absolutamente hermosa que no logra hacer que nada en el mundo sea tan bonito como eso. Entonces como que el mundo se le afeó, como que no hay posibilidad de restaurar esa belleza de no ser pensando en ese pabellón. No les cuento el final porque me les tiraría la novela, pero entonces es como también la belleza como una condenación, ¿no? Porque de qué otra forma se puede pensar esa daga. Yo lo llegué a ver también, digamos, con esta idea de la búsqueda de la verdad absoluta, que está muy presente en Edipo, vuelve y sale Edipo, que él finalmente se termina sacando los ojos como para no ver más, ¿no? Entonces yo lo pensé como desde esa idea. Y los otros, te adelantaste un poco, pero me parece muy pertinente entonces tocar el tema de una vez del espejo y la máscara, porque esos símbolos también son muy particulares, ¿no? Esta idea del espejo, el espejo es de plata puntualmente, entonces uno se pregunta, ¿y por qué de plata? O la máscara, ¿por qué de oro? Y digamos, ahí uno empieza a darse cuenta como las dimensiones que tiene Borges en el uso del lenguaje y en el uso del símbolo. Cuando tú me mencionas, digamos, La Casa de Asterión, que es otro relato muy interesante, no solo, digamos, desde el giro que se permite tomar Borges desde el punto de vista, porque en efecto es del Minotauro y no la bestia, como tú dices, sedienta de sangre que se alimenta cada tanto tiempo. No, aquí es un Minotauro casi humano, intelectual, se podría decir, y que anhela morir, quiere morir. Y ahí está presente también como un montón de símbolos, ¿no? El 14, la idea del laberinto también, que es tan presente en toda la obra de Borges. Si uno mira, el laberinto viene de una raíz que es labris, que significa hacha de dos filos. Entonces, como que hay un montón de simbología que le otorga un montón de significados, y esto es lo más interesante, que son significados que se desarrollan conforme el mismo lector se apropia del texto.
para él la definición de poesía, o una de las definiciones de poesía es lo que sucede cuando un lector abre un libro. Entonces es como un encuentro absolutamente particular, un encuentro absolutamente individual, que me parece que es maravilloso porque da esa posibilidad de significados y de vertientes, ¿no? Digamos que para ti el significado del espejo y de la máscara pueden ser diferentes a los míos, a pesar de que hayan unos antecedentes en común, como digamos lo que tú señalas en la máscara griega, que yo también lo intenté buscar por ahí. La máscara me llevó a los griegos. Digamos que también yo pensaba que la máscara, según dicen en los griegos, era una forma como de amplificador natural de la voz, como que tenía como una caja de resonancia tal que hacía que la voz se proyectara mucho más en esos anfiteatros. Entonces, viendo en este final también como que era una forma de no enfrentarse a la belleza directamente, a las musas directamente. Con el espejo, yo no sé por qué se me vino la idea de Medusa, como que, uy, no, uno también tiene que enfrentarse a la belleza, pero a través de su reflejo, no sé, o sea, son tantos significados que pueden tener como diferentes formas de apropiación en el texto dependiendo del lector, ¿no? Pero entonces ahí tú señalas algo clave y es los símbolos, ¿no? Los símbolos, cómo otorgan esa dimensión, esa profundidad a los textos allí. ¿Alguien quisiera decir algo más? ¿Alguien quiere señalar algo? Gracias, Andrea. Sí, excelente eso que mencionas. El otro cuento que me parecía muy interesante es el libro de arena, ¿no? Es la historia de un hombre al que le vienen a ofrecer un libro muy particular. Un libro infinito. Es un libro que, como ahí lo menciona él mismo, es un libro en el que ni la arena ni el libro tienen principio ni final, ¿no? Es un libro que nunca va a repetir una página, que no se puede encontrar una página de nuevo porque es absolutamente infinito, así como sus ilustraciones. Mágico eso. Y Sí, también que no se pueda quemar porque como es infinito el libro, pues el fuego va a ser infinito y tampoco lo puede hacer, ¿no? Entonces esa parte como que también interesante del cuento. sí, es un libro terrorífico también, un objeto terrorífico porque tiene esa cualidad también de lo innombrable, de lo misterioso. Yo recuerdo que en la antología de literatura fantástica de Borges, que desarrolla junto a Casares y a Ocampo, Silvino Ocampo, está este cuento de la pata del mono. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese cuento que aparece en Los Simpsons, ¿no? Ah, sí. Es como la patica del mono que cada dedo es Le un deseo. va dando, sí, sí, sí. Me Eso es acuerdo un por cuento. Los Simpson porque el cuento no lo he leído. El cuento es fabuloso y lo interesante es que Los Simpsons lo adaptan muy bien, porque es tal cual, o sea, es la mano del mono y cada deseo tiene una maldición también, ¿no? Ese cuento le Ah, gustaba mucho a Borges, es un cuento de Jacobs, W. Jacobs, y que se encuentra en esta antología de literatura fantástica. Entonces vemos como esa cualidad de este objeto también que es absolutamente terrorífico, pavoroso. El hombre se levanta a las 3 de la mañana a mirar páginas como, o sea, como absorbido en eso, en ese poder que tiene en particular este libro. Pero entonces también vemos como esa metáfora de lo que podía significar un libro infinito para Borges, ¿no? Estamos hablando de una persona que siempre estuvo imbuida en la lectura, digamos que desde niño siempre tuvo una biblioteca inmensa a, a la mano por su padre, y también como esta idea del libro como objeto mágico, ¿no? Una biblioteca, dice él, es un gabinete mágico en el que hay muchos espíritus mágicos. Despiertan cuando los llamamos. Qué bella esta idea. O sea, esta idea que les decía de qué es la poesía es lo que sucede cuando un lector abre un libro, entonces son como objetos mágicos, objetos maravillosos, ¿no? Objetos místicos, casi portales que abren
como planos de realidad. No sé si han visto este hermoso cortometraje que ganó el Oscar, que está basado en este texto que se llama Los Fantásticos Libros Voladores del señor Morris Lesmo. Sí. Es un cortito animado como de unos 15 minutos, hermosísimo, donde los libros tienen alas, tienen un espíritu propio, cada libro pues tiene vida propia. Me parece una idea muy hermosa. Esto me hace acordar de una conversación que yo tenía con un amigo el otro día, y él me decía que él creía que las palabras son espíritus. Me gustaría que meditáramos en esta idea un momentico. Digamos, si él dice sabiduría, él está invocando la sabiduría, el espíritu de sabiduría, y que como que cada palabra en sí es un espíritu. Me parece una idea absolutamente interesantísima. Entonces, chévere jugar con todas esas ideas. Y precisamente como que Borges se da esas licencias de esa manera. Aquí alguien está señalando algo. Dice Carolina Álvarez, como una evocación al mundo de las ideas de Platón. ¿Sí? ¿Quieres ahondar en esa idea, Carolina? Sí, es como que un mundo en donde las ideas están todas allí presentes, solamente hay que recordarlas, ¿no? Pero precisamente son como espíritus, ¿no? El hecho de aprender, según entiendo, según Platón, es el hecho de recordar esas ideas que son espirituales. Daniel dice, la belleza es insoportable allí, hablando del anterior, del espejo y la máscara. Los personajes son testigos de la belleza. Después de la cima que presencian, no hay nada mejor. Vieron la perfección. Viene entonces el descenso a la muerte y la ruina. Claro. Como les decía, está muy ligado a este maravilloso libro de Mishima, El Pabellón de Oro, ¿no? Y que también me hace acordar de una gran película. Para mí es una de mis grandes películas que se llama Pi, el orden del caos, de Darren Aronofsky, ¿no? Es un hombre que es un genio, es un genio absoluto para las matemáticas y también para la informática. Tiene un computador que es una super máquina que le ayuda a sus cálculos, y él encuentra algo parecido a lo que es la correspondencia del nombre de Dios, pero a través de los números. Entonces, cómo ese entendimiento le lleva a una verdad que su mente no puede soportar. Hay una analogía que a mí siempre me ha parecido muy hermosa de San Agustín, en la que él está caminando en la playa y ve que hay un niño que tiene un huequito en la arena y está intentando meter el agua del océano en el huequito. Entonces San Agustín le dice, pero niño, ¿qué estás haciendo? Él le dice, estoy metiendo todo el agua del mar en el huequito. Y él se dio cuenta que él estaba haciendo lo mismo. Él en su mente mortal quería abarcar la totalidad de Dios en su mente, y eso es absolutamente imposible. Entonces es como esa idea del reconocimiento de lo mortal frente a lo infinito y la imposibilidad de aprehensión de una verdad semejante. Bueno, entonces tenemos esto, la idea del libro como objeto mágico. En su conferencia de la poesía, él dice esta idea que proviene de un cabalista español. Dios hizo la Biblia para cada uno de los hombres de Israel, y por consiguiente hay tantas Biblias como lectores de la Biblia. Esto, digamos, ha sido muy estudiado desde la categoría estética de la recepción, ¿verdad? En cuanto a esto que yo les mencionaba, de que cada libro que uno abre, así sea el mismo libro, es absolutamente diferente, ¿no? Porque cada persona es absolutamente diferente. Entonces, esto contradeciría mucho como al dogma, digamos, cristiano de que la Biblia es un manual que todo el mundo debe seguir igual y al pie de la letra, ¿no? Bajo esta idea, la Biblia sería como un objeto completamente particular, diseñado para cada persona, que obedece sus necesidades, pero que es un libro diferente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta idea de la multiplicidad de libros, que iría muy ligado con
una de las grandes premisas que fue fundamental para Borges, ¿no? Que es esta idea del río de Heráclito. Que nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. Nunca el río es el mismo. Así yo me bañe en el mismo lugar aparente geográfico del río, nunca el río va a ser el mismo y además nunca el hombre va a ser el mismo hombre, porque ya de paso está atravesado por el tiempo. Entonces vemos esa idea que nunca un hombre va a ser el mismo. Y digamos que eso se puede emparentar mucho con esta idea que es muy común de que uno a veces no está preparado para cierto libro, ¿no? Y al pasar los años, como que uno lo retoma y ya ese libro tiene entrada. De acuerdo, sí, a mí me ha pasado con un autor que se llama William Faulkner y en un tiempo intenté leer El sonido y la furia y no pude. pero luego lo retomé y pues ya como que lo pude entender y de ahí pues me gusta mucho todo lo de Faulkner realmente. Entonces sí, tienes razón, uno no siempre es el mismo. Y los libros, digamos que a veces llegan en momentos que uno necesita leerlo, como un mensaje, como algo así. Como un espíritu que está ahí esperando, ¿no? También a ser evocado o encontrar la necesidad de ser evocado. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Claro, recuerdan eso que veíamos en la primera sesión, la forma como inicia la Ilíada, la Odisea. Canta, oh musa, la cólera del Peli de Aquiles. Es Homero invocando la presencia de las musas para que hablen por medio de él esas grandes epopeyas. Que también, si ustedes lo miran, está presente en Dante. Dante está también pidiendo la intercesión de una figura divina para que cante toda esta, pues, todo este gran historia. Carolina dice, como una evocación al mundo de las ideas de Platón. En algún sitio, dice Heráclito, todo se mueve y nada permanece. Y comparando los seres con la corriente de un río, añade, no podrías sumergirte dos veces en el mismo río. Sí. Gracias por el aporte, Carolina. Bueno. Entonces tenemos allí a Heráclito, como les digo, era una idea que le gustaba muchísimo a Borges. Entonces tenemos el libro de arena así a grosso modo. Bueno, tenemos entonces el espejo y la máscara, de la que ya hablamos un poquito, de la que Andrea tocó el tema. No sé si alguien quisiera señalar más sobre algunas interpretaciones particulares que le dé al espejo, a la máscara. Bueno, también resaltar allí como lo que nosotros veíamos también en la primera sesión, del papel del poeta, como digamos, carácter noble, ¿no? O sea, aquí vemos al poeta que tiene un montón de propiedades impresionantes, ¿no? El dominio de la retórica, de la palabra, de la estilística, pero también la capacidad de adentrarse. Borges dice que el poema era la guerra misma, o sea, uno se imagina cómo puede un poema ser la guerra misma, uno se imagina esa vitalidad, ¿no? Lo que volvemos a Huidobro, ¿no? Que no canten la rosa, háganla florecer en el poema, qué cosa tan hermosa eso. Le dice, su poema era la guerra misma. ¡Wow! De otra. Qué cosa tan fantástica. Entonces, claro, vemos de nuevo al poeta como un ser que, como les decía, mantiene la tradición de sus pueblos y también eleva el carácter de sus líderes, ¿no? No sé si ustedes han visto una serie que se llama Marco Polo. Marco Polo es el que canta las gestas del can. Entonces él es como un ser muy apreciado y muy particular porque él es el que está ocupándose de pasar a la posteridad al can, ¿no? Y eso pues vemos como que en las sedas también, las sedas nórdicas, digamos que son toda esta exaltación de los reyes, de los dioses, pero gracias a la labor cuidadosa de estos seres que se comportaban casi como sacerdotes de su cultura. Los poetas con el fervor con el que debe apropiarse, ¿no?
Entonces, bueno, aquí vemos una explicación del símbolo a propósito de eso. Dice que abre el campo de la conciencia, haciendo percibir todos los aspectos de la realidad, lo sensible y lo velado, lo manifiesto y lo oculto, lo consciente y lo inconsciente. El símbolo. Entonces vemos que va a estar muy, muy presente aquí en la obra de Borges reiterativamente. Bueno, pensaba yo a propósito de la máscara, ese ocultamiento, desdoblamiento. Pero bueno, ya tocamos este tema un poco más. Démosle paso a este que me parece interesante también. Entonces, ¿qué hay allí en la obra de Borges, ¿no? Ficción y realidad, ¿no? Estamos hablando de una persona, hay algunos que critican mucho a Borges de ser demasiado intelectual, ¿no? De ser muy pretencioso, ¿no? Pero yo siempre he pensado que Borges simplemente obedece a su forma de apropiarse del mundo. Él vivía para los libros, él vivía inmerso en los libros. Aparte de eso, él era memorioso, como bien lo relata su cuento Funes el Memorioso. Él tenía una memoria impresionante en sus conferencias. Él se mandaba poemas enteros del siglo de oro español, de Quevedo, de Góngora, de memoria suavecito, se sabía todos esos poemas. Era una persona que realmente gozaba de una memoria absolutamente excepcional. Entonces vemos que los libros realmente están configurando de tal manera su mundo que no hay manera de trazar una división entre esto, de la ficción y la realidad. Y eso se ve muy presente en muchos de sus cuentos, digamos. Pierre Menard, autor del Quijote, parece como un ensayo, cuento también. O sea, es como una fusión allí muy interesante en donde no se logra percibir qué puede ser ficción y qué puede ser realidad, ¿no? Hay un cuento que se llama Tlon Orbis Quantum Tertius. Ellos están inventando una enciclopedia y uno asume que eso es verdad. O sea, casi que si yo tuviera esa enciclopedia británica me botaba a buscar si es verdad que ese artículo está consignado allí en tales páginas, porque es con una minuciosidad, como en tales páginas del tomo tal de la enciclopedia inglesa, tal, dice que hay un mundo, hay un país que se llama Tlon, que tiene tales propiedades, y dice, oh, es una ficción llevada al plano de la realidad de una manera muy interesante. Y digamos que está muy ligada a esta idea de la construcción a partir de los libros. Aquí, digamos, en Pierre Menard, como yo les mencionaba ahorita este cuento, vemos a un hombre que se propone escribir el Quijote. No es una copia, no lo quiere sacar de memoria. La idea que se está planteando Borges aquí es un hombre que escribe exactamente el Quijote, pero como si lo estuviera viviendo en las condiciones propicias que le permitieran escribir el Quijote. Es una idea bastante interesante también. Hay un libro, Juan Carlos, que a propósito lo tenía aquí a la mano. No sé si ustedes lo conocen, es este. La historia universal de la infamia, también. Sí. Entonces es interesante porque dice, pues yo no sé, pero dice que de sorprendente afinidad con el corto cinematográfico y aún con el cómic. Los cuentos de la historia universal de la infamia comprenden una colección de villanos genialmente crueles. Entonces, en este caso, son como historias reales donde Borges crea a partir de todos los villanos históricos, pues relatos propios. Entonces, ahí es donde tú vienes a hablar de la creación y de darle como otro sentido. O sea, para mí Borges es un genio porque a partir de cosas puestas les da como otro sentido y crea otros universos posibles. Y eso es maravilloso en él, digamos. Este libro es muy bueno, no sé si ustedes lo pueden leer, se los recomiendo. Hay como una historia de un pirata allí también, ¿no? Recuerdo algo. Sí. Sí. Desfilan Lazarus Morel, Redentor de Esclavos, Tom Castro, Monk Itzman, Pistolero, Billy the Kid de Arizona. Entonces él hacía ahí como un poco de una
quisiera recomendarles muy entrañablemente este corto, quizás mediometraje, que se llama La Mort Rouge. Es un corto mediometraje de un director español que se llama Erice. Y él está planteando acá esta idea. Son varias cosas a la vez. Él piensa en un lugar, en San Sebastián, en donde alguna vez existió un casino. Y ese casino tenía la particularidad de que tenía un cine. Y ese cine fue al que el mismo Víctor Erice fue a ver su primera película de su vida. ¿Sí? En ese entonces estaba la dictadura de Franco. Y en ese entonces la gente iba al cine para huir de la muerte, como lo menciona allí Erice. Pero entonces aquí hay una idea que me pareció absolutamente deslumbrante, entre muchas que tiene Víctor Erice aquí en este corto. Que él descubrió que existía la muerte. Una idea me pareció fantástica. En donde transcurre la historia que tiene que ver con Sherlock Holmes también. Entonces, ellos se inventan